¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un video de domingo en la tarde. Vieron que me agarra ese bajón dominguero. Entonces, bueno, decidí venir al taller a acomodar algunas herramientas, ordenar un poco, preparar todo para la semana. En fin, vieron cómo es esto. Uno los viernes patea todo para el lunes. El lunes llega lo más rápido que uno puede esperarse. Y bueno, nada, hay que resolver, disponer y realizar todo lo que uno dejó pendiente. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Tito, Jonathan, Dalton, Cobursa, Kayak, bueno, un montón de amigos que están siempre. Lorensis en YouTube, el amigo Jorge, bueno, un montón de amigos. No quiero ser ingrato con Ricardo, no quiero ser ingrato con Gustavo Pasaro, un montón de amigos que están siempre. El canal cuenta siempre con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, lo mismo que el querido amigo Miguel en la devolución en comentarios sobre cuestiones técnicas. Nadie mejor capacitado que él para determinadas cuestiones. En fin, día domingo, como dije, estaba ordenando un poco, me encontré con algunas genéricas, que muchas ya las he mostrado, herramientas genéricas, herramientas sin marca, sin nombre, todas con una historia en particular, que he ido comprando a lo largo de los años, pero que han dado muy buenos resultados. Este sería un video para el segmento genéricas que enamoran. Así que bueno, nada, las agrupé y dije, voy a hacer un videíto, una charlita con los muchachos sobre este tema y vamos a contar un poquito la historia de cada una, más o menos cómo llegó a mí, dónde la compré. Por ahí no es demasiado interesante, como todo lo que yo genero para determinadas personas, para otras se sienten muy contentas con el contenido, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a agarrar un poquito de nafta, solvente, benzina, combustible, como le quieran llamar, para limpiar, obviamente, alguna unidad que estuvo en acción y a veces por ahí no sale tan limpia. Bueno, comenzamos con esta pincita de 6 pulgadas, genérica al mango, genérica, netamente genérica, pero que a mí me ha dado un resultado espectacular. Recuerdo, recuerdo cuando la compré, que después compré otra, que ya la voy a mostrar también, y quise comprar una tercera y una cuarta en un momento, pero cuando llegué a la ferretería ya no quedaban o ya vieron que era una linda unidad, y me mostraron esas que no son tan aceradas, no son son más bien blanditas, se les nota el carbono, no sé si me entienden. Estas que por ahí son genéricas, obviamente también en acero, pero un poquito más reforzado, un poquito más duradero, más lindo. Una herramienta fiel para lo que fue el uso y el abuso de esta unidad. Créanme que se ha comportado muy bien, ha trabajado a la par de herramientas de renombre. Recuerdo que estaba trabajando en la zona de Ramos Mejía, desarrollando una instalación eléctrica. Ya estaba en las partes finales, estaba instalando el timbre, un par de cosas. Y digo, me faltaba un rollo de cinta aisladora, un par de cositas que me habían pedido que anexe. Bueno, la fui a comprar a una ferretería que está en Rivadavia y casi Avenida de Mayo, donde tienen muchas herramientas y especialmente ahí, y gran parte en Morón, he comprado mucho Blackjack. En esa ferretería se consigue mucho Blackjack. Pero bueno, terminé la compra, como me estaba sobrando un poquito de plata de mis gastos, dije bueno, eh,
me voy a comprar una pinza, una pincita de 6 pulgadas. Le digo al muchacho, ¿tenés alguna pinza así como para ver? Me dice, tengo unas, vino con la cajita, tenía algunas unidades, obviamente en bolsita. De esto hace 6 años tranquilamente. Bueno, la miré, me pasó el precio, verdaderamente me gustó. Los colores podrían representar a una marca interesante o podrían representar a que la herramienta es aislada, no es aislada. Si bien se puede trabajar cómodamente en 220 volts, pero nada que ver con la aislación. Ya en su momento les mostraré una que sí es aislada y está muy cerca a los 1000 volts. O sea que nos permite trabajar cómodamente en 380 volts. Con esta unidad no se ha dado la oportunidad de trabajar en 380, pero en 220 ha trabajado muchísimo. Bueno, la compré, terminé mis tareas, la empecé a usar en el mismo acto y la verdad que me encantó la versatilidad. Dije, bueno, mañana, porque ya no tenía que volver, ya era tarde, mañana compro otra. Efectivamente, así lo hice, compré una segunda unidad. Esta quizás está un poquito mejor en algunos aspectos, en otros no. Sufrió la oxidación del taller, dado que quedó colgada, porque bueno, en la caja tenía una, en el taller había dejado otra. Esto fue posteriormente, ¿no? Estaban inmaculadas las dos. Pero bueno, decidí comprar una segunda y digo, bueno, ya cuando termino el trabajo y cobro, voy y me compro una o dos más. ¿Para qué tantas y tantas iguales? No sé, para tener. De punta no había, de alicates no había, o sea que eran pincitas de este tipo. Bueno, cuestión que voy a la ferretería, ya el muchacho me conoce, si bien no compro seguido, compro cuando estoy trabajando por ahí, pero cuando me ve me recuerda y bueno, siempre hablamos sobre el tema, herramientas. Bueno, el tercer día voy, le digo una pinza, no me atendió el mismo muchacho, pero bueno, si al segundo día que fui, que sería cuando compré esta, me atendió el mismo y le fui sincero, le digo, mirá, me dio muy buen resultado, es una muy linda herramienta, así que nada, voy a comprar otra. Me dice, bueno, dale, perfecto, ya muchas no quedan, pero sí, se nota a lo lejos que son unidades fieles. Palabras más, palabras menos. Bueno, el tercer día que voy, me atiende otro muchacho, viene con una cajita que yo ya vi que era distinta, y trae unas de esas que yo digo que son acero al carbón directamente, no hay otra. Son muy blandas, se doblan los grip horribles, no era lo que uno por ahí esperaba o quería, o bueno, hubiese preferido que me vengan con otra unidad de igual características que estas que acabo de mencionar, pero no, eran verdaderamente malas, incluso en otra oportunidad he comprado, pero no por elegir la unidad, sino porque venían dentro de un combo que compré. Y nada, esas las regalé. Las regalé al Coagua. Total, para lo que ellos hacen, cortar precintos y nada, jugar a ser empresarios está más que bien. Pero bueno, esa es la historia de esas pinzas. Esta es una de las últimas genéricas que he comprado. De muy linda terminación, bastante buena calidad, carece de juego, un peso considerable. La verdad es una herramienta que me gusta mucho. Forged Steel, perdónenme mi mal inglés, nunca me interesó el inglés. Bueno, 10 pulgadas, 250 milímetros, con su escala graduada en milímetros, con el 0 al momento del cierre.
para el amigo Pegaray, que le interesa bastante eso. En algunas vienen con las pulgadas de este lado, pero bueno, esta no es una de ellas. La verdad que es una francesa que todavía no la he utilizado sinceramente, pero les puedo anticipar que es una genérica que enamora. O sea, ustedes saben que en lo que es segmento francesa, ajustable, prusiana, hay desde muy buenas hasta paupérrimas. Bueno, quiero que sepan que tengo de todos los segmentos. Las paupérrimas siempre hay que tratar de evitarlas, porque bueno, después no sirven para nada. Pero están porque alguna vez, como dije, han venido en algún combo. Y estas son las que por ahí dejo en la casa de mis hijas, o bueno, en la casa de alguna muchacha, ¿no? Pero bueno, sabrán que con el uso mínimo de cambiar una canilla se marcó mal, se marca mal. Son herramientas que no están buenas, verdaderamente no sirven. Esta, todo lo contrario, es una genérica de las que enamoran. Y bueno, ¿cómo podés decir eso si todavía no la utilizaste, Salame? Tengo una exactamente igual, que bueno, la he utilizado y ha dado muy buenos resultados. Esta me gusta tenerla dentro de su bolsita, colgada en una estantería, donde guardo unidades que me gusta tener así a modo souvenir, o como se diga. La otra, la que he utilizado, me ha dado buenos resultados. ¿Dónde la compré? Vieron que cuando me da el bajón dominguero me voy a acelerar un rato por la autopista. Generalmente no mucho, porque después hay que volver y qué sé yo. Ya llega la hora de la cena. Bueno, si bien ceno solo, pero soy un tipo de rutina. Me gusta a tal hora pedir la comida, que a tal hora esté, a tal hora desarrollar un videíto, una charlita, que a tal hora se suba. Cosa que no puedo lograr que pase, porque los tiempos míos no son los tiempos de YouTube, los tiempos de YouTube no son los tiempos de Dios, y así sucesivamente podemos estar todo el resto del domingo diciendo la diferencia de tiempos. ¿Dónde la compré? Bueno, me voy por las ramas, me suelo ir por las ramas. Vieron que el amigo Oscar Martínez dice: el Tano desarrolla tareas que nadie quiere hacer, por ejemplo, la destapación de ese sifón, que varios huyeron, no era un clima para desarrollar trabajos. Yo lo hice, la destapé. Me gusta llevar esa bandera de ensuciarme las manos, no les voy a mentir. Bueno, el amigo Oscar Martínez dice: el Tano desarrolla cuestiones que nadie quiere hacer. Después, los domingos, va, se compra 4 porquerías tools y él es feliz así. Bueno, quiero que sepa que tiene razón. En esas aceleradas que pegué un par de veces, qué sé yo, se me dio por meterme por la calle Bransen para recordar viejos tiempos. Bueno, tenía un amigo en la secundaria, qué sé yo, y solía andar mucho por ahí. Y di con una ferretería en Bransen más o menos al 1500, no me acuerdo con qué arteria da. Y tuve un vínculo de, llamémosle, no amistad, pero de confianza al hablar con un ferretero que tiene la particularidad que abre los domingos hasta más o menos 7:30, 8 se queda. Bueno, nos pusimos a hablar de distintas cosas. Tiene una foto de Juan Galvez, salió ese tema. Me dice: no, pero usted es un hombre joven para conocer a Juancito. No, le digo, no lo conocía a Juancito. Conozco la historia de Juan Galvez y qué sé yo. Y bueno, desarrollamos temas. Y tiene un montón de herramientas genéricas que, bueno, verdaderamente enamoran.
Cada domingo que vengo me llevo algo, pero no por nada, porque verdaderamente me gustan y es lindo tenerlas. Y nada, me dice, sí, yo también tengo esa cosa de las herramientas y bueno, me dedico a comprar y vender, soy un ferretero. Pero de vez en cuando alguna la encanuto por abajo y pasan los años y pasan los años y la sigo teniendo y la sigo teniendo. Las herramientas son el mal de muchos, le digo. Si usted viese mi taller o mi casa, sin ir más lejos, está invadida de herramientas y a veces por ahí, si toco madera, tengo la mala suerte de pinchar en la calle alguna rueda de alguna de las motos. Si no llevo el bolso, estoy como Dios me trajo al mundo. O sea que todo lo que ven acá es lo mismo que no lo tuviese. Pero bueno, son las famosas... bueno, no me sale ahora el nombre, sépanme disculpar. Es el bajón dominguero, pero son las famosas paradojas de la vida. Es así. Uno a veces puede tener todo esto, en el momento que necesita un destornillador, no lo tiene. Bueno, seguimos hablando de destornilladores. Miren, este ya lo conocen. Quiero que sepan que solo los conseguí en una ferretería. A veces incluso hasta no se consiguen por un tiempo. Más de una vez, el loco Germán, como le llamo, me dice, no sé con qué vara vos me podés decir loco a mí. Bueno, no sé. El loco Germán me ha dicho, no, mirá que de estos ya no van a venir, ya no van a venir. Y al poco tiempo aparecen. Son destornilladores genéricos. Que bueno, este es un pH2 por 150. Con mucho uso, resisten los solventes. Traten de no dejarlos 2 o 3 meses dentro de combustible, nafta, solvente, porque por ahí sí se afloja el mango, por ahí sí se sale la goma. Pero bueno, si ustedes quieren limpiarlo o trabajan con la carburación y ese tipo de cosas, va muy bien. Hay un surtido bastante interesante en cuanto a largos y medidas. Si bien este es el representativo, pero hay varios planos, varios Philips. O sea, al ser herramientas genéricas, yo calculo que él compra una curva. Mandame 4 pH2, mandame 4 pH2 por 100, mandame 4 planos por 5 por 75 y así arma una curva de destornilladores que son fácilmente vendibles. Bueno, a mí estos me han dado muy buenos resultados. Hacer un destornillador genérico, no puedo decir marca, pero si lo ven, se los ofrecen como bueno, la verdad, a mí las unidades que he tenido de esta marca me han dado muy buen resultado. El mango es cómodo, es ergonómico, anatómico, al mejor estilo Felo quizás, o si queremos ir un poquito más atrás, al mejor estilo, no más atrás, porque no fue más atrás, pero más atrás en nuestra toma de contacto de herramientas. Se asemejan mucho a los Celestal, a los mangos Celestal, ¿no? Pero bueno, salvando las distancias. O sea, esto es un mango, como me gusta decir a mí, que invita a imprimir torque con sus dimensiones más que generosas, invita a imprimir buen torque. Y la varilla, y por ende la punta, son fieles al mango, o sea que están dispuestas a imprimir ese torque que uno brinda a apretar un tornillo o, en su defecto, aflojarlo. Porque se llama destornillador, pero también se suele llamar atornillador. Todo esto lo digo para el amigo P. Garay o Patricio G, no sé cómo le dice el amigo Gregorio, pero bueno, nada.
pinza de 8 pulgadas, aislada a 1000 volts. Quiero que sepan que la he probado con el método tradicional. Si bien hoy en día hay muchas de estas, que simplemente le ponen bullet, le ponen total, le ponen distintos nombres y es esta misma herramienta, quizás un poquito más dura, porque bueno, en honor a la verdad, el acero no está tan bueno, no es malo, no es malo. Pero quizás el corte, tengo varias unidades de estas, me las han visto, estas particularmente se las he comprado al distribuidor. ¿Vieron el distribuidor de Total? Que yo cuento que antes vendía herramientas genéricas. Bueno, le he comprado muchas de estas, varias. A mí me dieron resultado. He trabajado en 380 volt cómodamente, con el alicate, con la de puntas, con la pinza universal. La verdad que va muy bien. Estoy viendo si quedó algún pedacito de cable como para hacer un corte. Desde ya le digo que no es una guillotina. No es una guillotina como les gusta a ustedes, como suelen ver en otros canales, pero corta. Corta y si tiene que seguir trabajando, sigue trabajando. Bueno, tengo un par más, no las tengo acá. Tengo incluso una en el baño de mi casa, por las dudas. Vieron que si uno se queda encerrado, bueno. Ay, me quedó un pedacito ahí de... Es una herramientita fiel. Sobre todas las cosas, lo que hay que destacar es la aislación. Si bien no está homologada, no cumple normas ni nada, es simplemente una pinza genérica, pero se puede trabajar cómodamente. Cuando se trate de pinzas y lo que vale es la aislación, siempre tengan cuidado que estén bien cuidadas. Traten de armar una cartuchera, un bolsito, una caja de herramientas, algo que las diferencie de por ahí el contacto con destornilladores que va de punta o herramientas de corte. Yo, por ejemplo, cuando me gusta hacer las cosas prolijas y preparar bien un elenco, no andar a las corridas como estos quizás 2 últimos años, pero cuando me gustaba preparar bien un elenco, yo tenía cuidado hasta en qué posición ponía una hojita de sierra que uno siempre lleva, quizás no para asistir en caso de rotura a la del arco, sino para usar a modo herramienta sierra. Yo tenía cuidado hasta en qué posición la ponía a la sierra. Sepan disculpar a veces si uno en la vorágine no cuida esas cosas, pero tienen que tener la mente muy podrida. Y yo me tomé conciencia de esto a través de haber estado trabajando en un domicilio y escuchar a la clienta. Yo estaba instalando una cocina y escuchaba a la clienta hablando por teléfono con una amiga y le decía, vino el gasista, cambié la cocina, me la está poniendo. Bueno, me sonó un poco, no sé, que podría haber dicho me la está instalando, la está conectando, me la está poniendo, quedó como en mi imaginación al menos. Digo, bueno, esperemos que el marido no esté cerca o que no esté hablando con el marido, porque a veces pasa que hay maridos celosos. Algún día hablaremos de esas historias que suelen interesar, suelen gustar, todo 100% real, pero bueno, sigamos con las genéricas. Pinza de 2 posiciones, esta ya es un clásico del canal, un clásico de mi vida. La compré en esas largas cuadras de la calle Sarmiento. Para los que conocen la estación de Morón, cuando estaba Gas Natural, ¿se acuerdan? Gas Natural, década del 90, Gas Natural, en la esquina de Salta y Sarmiento, vendría a ser, bueno, todo Sarmiento,
todo Sarmiento hasta 9 de julio, eran cuadras y cuadras de herramientas. O sea, la calle ya se había hecho como una peatonal y había montañas de herramientas. Yo, al principio me costó un poco no cocinarme al primer hervor, porque el primer puestito que veía me gastaba la plata que podía haber juntado ahí. Y después, claro, ya recorrer y empezar a ver otras alternativas, ya es como que nada. Entonces después me puse más pillo, primero hacía toda una recorrida, miraba, veía qué calidades había y después me daba la tarea de comprar. Bueno, en esas compras acertadas que he realizado en aquella época, he comprado esta pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas. Verdaderamente nunca se aflojó el tornillo que sujeta el perno pivot, dicen los chetos, vamos a decirlo como lo decimos en el canal, el pivote. Bueno, con un dentado redondo, están viendo, ¿no? Pero el dentado ha mordido y ha mordido fuerte en lugares donde tuve que aflojar, ya sea tuercas, barridas, sin saber, la verdad que no sabía, y les pedí disculpas en otro video. Tienen que darme tiempo que me perdone a mí mismo, que no les dije que con una pinza de presión o una pinza perro se podían retirar bulones barridos. O sea, barridos, los que saben o dicen, le llaman a la cabeza zafada. O sea, se redondeó la cabeza. Fueron a un taller de dudosa procedencia o de dudosa reputación técnica. Los muchachos, en lugar de usar un tubo o una llave estriada, usaron 2 francesas o una Stilson, se lo barrieron. Bueno, si se encuentran en esa situación, quiero que sepan que es una muy buena alternativa usar estas llaves. Lo mismo si se les barrió por esa misma situación algún raccord de los frenos, de caño de freno, quiero que sepan que esta también sirve. Igual en lo personal, cuando pasa esa situación, la que me dio resultado siempre fue la Stilson de 8 pulgadas. Y algunos amigos mecánicos deben estar diciendo es verdad, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos de los raccord que están zafados corresponden a lo que vendría a ser la válvula compensadora de freno, que generalmente está sobre el eje trasero del vehículo, en algunos modelos y en la mecánica de los años que yo trabajo. Ahora me dicen, no, porque en el Toyota modelo 2020 está en otro lugar. Sí, no hago esa mecánica, hablen con otras personas, En la mecánica que yo realizo, generalmente están sobre el eje trasero, la compensadora. Al estar más cargado, obviamente hay una válvula con una barra que aumenta o disminuye la presión. Lo que se hacía a veces, que me pedían mucho los remiseros, ¿por qué? Porque largaba, estamos hablando, si estamos hablando de remiseras, estamos hablando década del 90. Década del 90, el ser remisero, salvo que sea una agencia de 5 estrellas, era estar pasándola mal. Bueno, lo que me decían es que frene adelante. O en su defecto, que frenen las 4, pero fíjate cuál es el problema. Bueno, muchas veces encontraba que la válvula compensadora estaba mandando toda la presión a una rueda y a la otra no. No frenaba, se iba de cola, frenaba desparejo. Se anulaba, se sacaba, se ponía un flexible, que incluso en algunos modelos de vehículos, miren cómo son las cosas, ya habían fabricado la adaptación para puentear los 2 circuitos, que era una especie de T, y ya salía la presión a las 2 ruedas. ¿Qué pasaba? Al no tener la compensadora, un día de lluvia donde no hay adherencia, tenés que tener esa precaución, o sea, porque la compensadora tiene cierta resistencia a la inercia, entonces bueno, te ayuda a que el auto no bloquee y no se deslice como me pasaba a mí con la Zanela, que más de una oportunidad
bueno, han pasado cosas como ya las he contado. Pero a lo que voy, se anulaba la compensadora. Y uno se encontraba con los raccord de freno. Tengo en el tablero un juego de llaves para caños de freno, todo. Que son hexagonales pero abiertas. No descuelgo una hora porque se caen un montón más. A ver, porque si no dicen, este no tiene nada, este no tiene nada. A ver si puedo sacar alguna. Ya esperen, Si me tienen paciencia, acá les muestro una. Una del juego que tengo. Bueno, ya ven. ¿Ven como les digo? Se caen las. Esta es una llave para ese tipo de caños. De la marca SIK. Tengo todo el juego completo. Pasaba en pulgadas y en milímetros, obviamente. Esto está orientado a mecánica de la antigua escuela, que por ahí se utilizaban pulgadas. Es básicamente una llave hexagonal con una apertura para que pase el cañito y quede dentro del raccord. Hexagonal para poder trabajar con tuercas blandas. La vamos a colgar nuevamente porque si queda dando vueltas después se empieza a perder en la montaña. Tengo que colgar esas dos llaves que se cayeron también. Bueno, ya después lo hago. Pero bueno, uno se encontraba con que estaban barridas y también era una buena opción. Miren todo lo que hablé para decir eso. Era una buena opción utilizar este tipo de llaves. ¿Por qué daba más resultado la Steel Seaton? Que esta fue la pionera. ¿Por qué daba más resultado la Steel Seaton que esta? Porque donde estaba ubicada la válvula compensadora no había recorrido para que ésta se mueva. Esta, al ser bastante más escueta en sus dimensiones, podía girar tranquila. O sea, servía para aflojar ese tipo de situaciones. Me dio mucha alegría al saber que el distribuidor de Total, devenido en Jadever, devenido en Entop, devenido en casi lo que venga ya a esta altura, porque las Blackjack me las trajo él, me consiguió de 8 pulgadas. Me dio cierta alegría saber que no solo voy a tener 3 unidades, sino las nuevas que tengo dando vueltas, que ya estoy viendo si las veo. Pero bueno, ya he presentado en el canal, ya las conocen. Pero bueno, esta pinza la he comprado en la década del 90, más precisamente año 95, como les dije, en esa pseudo peatonal que se había inventado. Todavía era la estación de Morón antigua, donde paraban todos los colectivos. Era un mundo aparte. Era un mundo aparte. Ahí en la calle Sarmiento, con los años, abrió una santería que justamente ayer fui, porque vieron que yo profeso el culto a mi santo de cabecera, a mi san la muerte. Bueno, tengo que comprar determinadas cosas para atenderlo y demás. Y como fui, fuera de lo que sería el día que cotidianamente voy, que generalmente es el viernes, me encontré con una una señora que está desde ahí, desde aquella época. Bueno, yo me empecé a comprar cosas de religión y todo ese tipo de menesteres a raíz de mi relación con mi esposa, que era Mayumbanda. Pero bueno, hará unos 20 años que yo conozco a esta mujer. La verdad, una escultura. Es una mujer preciosa, y se lo dije. Si bien ella se acordaba de mí, pero hacía un montón de años que no nos veíamos, producto de ya no estar tanto en el tema y por ahí no cruzarnos. Y le digo, ¿qué edad tenés vos? Me dice, tengo 60. Le digo, mamá mía, qué bárbaro, 60 años tenés.
Me dice, sí, no digas que me conoces hace 20 porque me siento re vieja. Le digo, no, el que queda mal diciendo que hace 20 que te conoces soy yo. Mirá cómo estás vos, mirá cómo estoy yo. No, un espectáculo de mujer. Si alguno la conoce la santería, sabe de quién estoy hablando, es una bomba. Bueno, ahí compré esta pinza espectacular. Disculpen, me fui por las ramas, como me suelo ir. Las cuelgo acá para después ponerlas donde corresponde. Más acá en el tiempo, he adquirido, he comprado esta pinza de 2 posiciones para seguir con la temática, ¿no? Para seguir con la temática. Pinza de 2 posiciones, sin nombre, solo dice China, muy lindo acero. La verdad, una herramienta bastante interesante. Me quedé pensando, porque no sé si redondeé la idea después de tanto hablar, parafrasear y demás. Los remiseros me decían, tratá de que frene adelante nada más. Bueno, cuando yo detectaba que el problema era la válvula compensadora, se la anulaba. Le digo, mirá, la válvula es el problema, anda a comprarla. No, me pidieron, no sé, plata de hoy, 120 pesos. No, que frene adelante. No, bueno, comprá la modificación que te hago que frene atrás también. Pero había que tener esa precaución porque no tenía adherencia. Se frenaba y seguía. Después ya los muchachos le enganchaban la mano y hacían que frene bien en la lluvia. Salieron, no sé si buenos choferes, pero buenos pilotos. Quería redondear esa idea. Bueno, pincita de 2 posiciones, de 6 pulgadas, sin marca. Solo dice China. La compré en Francigas. Francigas, para los que conocen, bueno, saben que es en Morón. Antes de la pandemia era una cosa, post pandemia fue otra. Antes de la pandemia, si ustedes no encontraban lo que necesitaban de gas en ese negocio, no pierdan tiempo porque ya no existe o porque ya no hay posibilidades. Después de la pandemia, incluso han faltado en alguna oportunidad termocuplas. Pero sigue siendo así todo, sigue siendo lo más completo en repuestos para gas, elementos para gas, y cuentan con un muy buen asesoramiento técnico. Yo por ahí estoy en la fila esperando ahí que atiendan y veo cómo los muchachos les explican a las señoras que van con una determinada problemática y les explican verdaderamente bien. Lo que sí, bueno, no le pidan nada, no le pidan mucha colaboración. ¿Pueden venir a mi casa? ¿Pueden venir a mi casa a hacer el trabajo? No, señora, no. Ya reparaciones no hacemos más, llame un gasito, bla, bla. Medio que le cortan menos 10 ahí, pero el asesoramiento está bueno. Bueno, no la cuelgo acá porque se abre y se cae. Pero, bueno, ahí quedó. La dejo ahí. Detrás de eso está el tablero. Y ya que la mostré, vamos a hablar de una de las tantas que tengo, de esta querida herramienta, llave de presión. Esta sí es una genérica que he comprado en Coto la compré. De estas compré, no les quiero mentir, pero 5 o 6. Recuerdo que allá en el año 2010, 2011 e incluso quizás 2009, desayunaba todas las mañanas en Coto. Primero porque estaba trabajando cerca, segundo porque era económico, a unos asientos muy cómodos, ingresaba al hipermercado, iba a una especie de barcito que había adentro, no barcito, pero un buffet, no sé. Servían 3 medialunas con una buena taza de café con leche y después me iba a mirar todas las herramientas. De esa manera compré varias genéricas, no es que era la marca de Coto ni nada, estaban genéricas ahí colgadas con simplemente un blister o una bolsita donde tenía el código de barras y compré varias de estas unidades. Recuerdo que su costo era 40 pesos. 40 pesos. No sé cuánto estaría el dólar ahí, eran pesos reales, o sea,
40 guitas de ahora, pongámosle, 40 guitas de ahora. Y he comprado muchísimo. A mí me han dado resultado. Esta es un modelo que viene con incluso la cizalla. La cizalla, no sé si la ven ahí, para cortar alambre y ese tipo de cosas. Yo la he utilizado hasta a modo borne de batería o terminal de Borner de batería, sosteniendo el cable, que dije mañana lo cambio, mañana lo cambio, mañana lo cambio. Bueno, estuvo como un mes, lo cambié cuando se me salió y ¿qué pasa? Voy a mirar si había salido de goma. Tengo que poner los terminales de Borner porque no se puede seguir así. Vieron que Casa Herrero cuchillo de palo, pero la verdad ha trabajado conmigo en todo. Es una excelente unidad. Las de Ruhlmann, las de Hamilton, tengo de Bremen, de esta misma anatomía, prácticamente iguales. Después un día las vamos a comparar, las vamos a mostrar cuando termine de usar, y ya voy a empezar a subir ese contenido. Lo que es la perro Rucci, perro raza Rucci, o sea, sí, la llave. Esperen, porque estoy haciendo un lío. La pinza de presión o llave de presión, no sé cómo le llaman, autoajustable, no sé qué tiene de autoajustable, pero bueno, es una llave autoajustable de presión raza Rucci. Miren, por ahora lo que puedo decir que las tareas las viene cumpliendo. Tengo videitos de eso, ya después los iré subiendo en el momento. No se ha roto, sí está más blanda, cosa normal del uso, pero vos, Maestro X, el Maestro X, en uno de sus videos decía que las pinzas deben tener cierta ergonomía, cito textual, este no me bloqueó todavía. Las pinzas deben tener cierta ergonomía porque el dios Hefesto, que estaba casado con Afrodita, que bla, que bli, que pin, que pam, bueno, que las pinzas debían tener cierta ergonomía porque al operario, al que estaba trabajando todo el día con ella, le daba un síndrome, un síntoma que se llama túnel carpiano. Bueno, no fuiste fiel en tu video porque esa herramienta es lo más parecido a esas que fabricaba el dios Hefesto, no por la calidad ni por lo dios, sino porque son más anti-ergonómicas o anti-anatómicas, como me gusta decir a mí. Anti-anatómicas porque si encuentran una más incómoda, cómprenla. No fuiste fiel en tu video, no lo dijiste. Yo sé que no es el mismo uso, porque esa va a ser en caso de que alguna vez contesten, que no contestan. Una cosa es trabajar reiteradas veces con este tipo de herramientas, que se trabaja reiterada cantidad de veces en el día, permanentemente, que con una pinza de presión. Pero también hay tareas que se realizan mucho con la pinza de presión. Y generalmente, al ser una pinza de presión, uno lo que hace es imprimir fuerza para que trabaje. Bueno, en la Rucci yo les puedo asegurar, y miren que estas manos no son de manteca, pero el Maestro X ha omitido la incomodidad de dicha pinza, que como todos saben, la he pagado para hacer el contenido, para tenerla, pero que no es para nada de mi agrado. Prefiero comprarme 5 de estas que una de esas. Pero bueno, son gustos. Hay gente conocida mía que si bien por ahí son, no digo fanáticos, pero simpatizantes de la marca, y me han dicho, se han ido al pasto mal con el precio. Y ni hablar, la Pico del Oro. Ahí tenés otra, Maestro X, que para los que la muestran como teniendo un orgasmo, son completamente anti-anatómicas, anti-ergonómicas.
eso te da túnel carpiano. El dios Hefesto mucho no se esmeró en la creatividad, o sea, no bajó el fluido de esa entidad a quien diseñó esas herramientas, porque son verdaderamente incómodas, rompen la mano. De hecho, cuando liberan la presión, les pega un latigazo que yo les puedo asegurar que más de uno debe estar diciendo, tenés razón. Bueno, pero ya tiré mi rato de veneno contra esa porquería. Ahora vamos a herramientas genéricas, pero de verdad. Este martillito, quiero que sepan que compré también varios, y corresponde a la misma historia que les conté hace un ratito, de comprar herramientas en coto. O sea, ustedes, así como lo ven, pueden pensar que es una porquería, qué sé yo. Yo necesitaba martillos chiquitos. Era una época donde las instalaciones exteriores, no tanto en cable canal, sino a la antigua, que viajen los cables, aunque digan, ¡ay, ay, Dios! ¡Qué mal técnico, qué mal trabajador! No hay una... Bueno, cuéntenme quién puso los tomas exteriores en la casa de tu mamá, en la casa de tu madrina, en la casa de tu novia, y le puso las grampitas, y si no las grampitas, ¿para qué existen? ¿Por qué? ¿O nada? ¿Que ahora nadie vio una grampita? O sea, no existen, la inventé yo. Bueno, yo necesitaba un martillo chiquitito, dije, este me va como piña. Si será blando, qué sé yo, no importa, yo lo uso para clavar grampita. Bueno, bajo la norma DIN 1041, quiero que sepan que se ha comido cada una de este martillito, así como lo ven, la pena sobre todas las cosas. Y el tipo sigue laburando, sigue fiel, obviamente está jubilado junto a otros que tengo en el tablero. Si bien ahí tengo algún elenco de martillos, pero tengo otros y tengo otros, este corresponde a esa camada de herramientas que he comprado en coto, como por ejemplo esta Stilson de 12 pulgadas, que ha dado muy buenos resultados. Recuerdo que tenía en esos momentos dos motitos 110, una ZB y una Smash. Nunca me gustaron. Vieron que vienen las 110 cuadro fino y cuadro grueso. Bueno, en las cuadro gruesos podemos encontrar la ZB, la Smash, cuadro ancho, si se quiere. La ZB, la Smash, en las cuadro fino o angosto, la Duel. Bueno, nunca me gustaron. Me gustaba tener la posibilidad del baúl debajo del asiento para llevar el casco, Tano. No, por supuesto que no, para llevar la herramienta. Bueno, quiero que sepan que debajo de los dos asientos de las dos motos tenía una llave de estas. La verdad, una buena herramienta, a mí me ha dado buen resultado. Se me ha salido un resortito que tenía para evitar este juego, que la herramienta verdaderamente es de calidad. Quizás no se comprenda muy bien por qué el precio y por qué el genérica, pero bueno, es de calidad, con el color característico de la Stanley, que lejos está de serlo, pero a mí me ha dado buen resultado. Ojalá viera dónde cayó el resortito para mostrárselo, para que vean que no les estoy mintiendo, pero bueno, en este momento no lo voy a encontrar, después lo buscaré. Tengo que agarrar un imán, como me sugirió el amigo Miguel, y sacar todo debajo del banco lo que va cayendo. Tenemos esta llave para caños de 2 pulgadas, que yo la compré como genérica. ¿No? Es muy parecida a la 142, salvando las distancias. Miren que yo sé que esto no es una 142, no estoy tan loco, pero ha cumplido muy bien las funciones. Y esta es la de 2 pulgadas. La de 1 pulgada, esta es la de 1 pulgada y media, perdón.
La de 1 pulgada es la copia fiel de la 142. Es muy la 141. Uy, ya estoy diciendo cualquier cosa. Esta es parecida, tipo Vaco. La otra es la copia exacta. Muy parecida. Tiene que estar dando vueltas por acá por el taller. Obviamente no las usé a romper, pero quiero que sepan que se las banco todas. De hecho, yo me he parado arriba de esta, están los videos, para demostrar que esa prueba que hacían con la R-Trucci, que se paraba uno arriba, que debe pesar 40 kilos con freno y montura. Bueno, yo peso 95 sin freno y sin montura. Y esta, que es una genérica, me bancó moviéndome arriba. O sea que la herramienta es buena. Están los videos en el canal. No sé cómo harán para buscarlos, los que quieran saber si estoy mintiendo o diciendo la verdad, pero que están. De todas maneras, como dije en algún momento, estoy tratando de ver una selección de charlitas del pasado para subir y bueno, en la Nochebuena o 31, primero, los amigos que por ahí están solos o si tienen ganas simplemente de ver. Está bien, está el que dice, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer eso si entran y miran y buscan y ya está? Bueno, es mi manera, loco. Es mi manera, Pancho. Y por último, para cerrar este Remember, de picos del oro genéricas, herramientas genéricas. Esta pico del oro, hemos llamado en el canal la cabeza de culebra mirando al sudoeste. También tenemos la cabeza de culebra en posición de ataque y la Desgarrator. Bueno, quiero que sepan que esta unidad la logré conseguir en la ferretería del loco Germán. La primera unidad la logré comprar en Flores. Había estado realizando un trabajo de electricidad. Ya me faltaban muy pocas tareas que realizar. Armado de bastidores, quizás colocación de plafones o portalámparas. Entonces ya no llevaba más que un bolsito de mano, una cajita chiquita de herramientas como para esa tarea. El dueño me dijo, ya que estás acá, ya que estás trabajando, ¿podrías pegarle una recorrida a todas las griferías como para que ya eso quede bien? Bueno, yo me encontraba sin herramientas de plomería. Por ahí quizás tendría una francesa que creo que ni llevé porque no era necesario, pero ante la presencia de por ahí la colocación de algún plafón, debo haber llevado la de 6. ¿Por qué? Porque las tuercas que vienen en la varilla roscada generalmente son de 14 milímetros. Entonces con la francesita de 6 se trabaja cómodamente. Los vástagos no. Para aflojar vástagos se necesita de 8 por una cuestión de, obviamente, medidas, apertura. Son más gruesos, son más grandes los hexágonos que... Entonces, bueno, digo, bajo y me compro una pico del oro. Va a servir. Compré las valvulitas, los retenes, todo lo necesario. Y le digo al muchacho, ¿tenés una pico del oro? Me ofreció la 224. Obviamente me gustó la idea, pero le dije que no. Tema precio. Y la 224 no es una de mis favoritas. Sinceramente, no es una de mis favoritas. Si me ofrecía una Stanley, por ahí le decía que sí. Me dice, no, pero para la situación tuya tengo esta, que no te vas a arrepentir. Tengo esta pico del oro, que no te vas a arrepentir. Bueno, dale. Luego, con tal de que me afloje lo que tengo que aflojar, ya está más que paga. Bueno, cuestión que me dio tanto resultado, y el amigo Ubaldo se debe estar acordando, eso ya lo dijiste, Tano. Sí, bueno, pero estamos hablando de herramientas genéricas. Genéricas que enamoran, Ubaldito. Ya no estás más viniendo por estos lados, amigo Ubaldo, que se te extraña. Bueno, me puse nostálgico.
Vamos a dejar ahí que se afloje el hidro 3. Bueno, y me la compré, digo, mientras me afloje lo que tenga que aflojar, ya está. Cuestión que volví a comprar la de 8, que la tengo acá. Y la de 12 pulgadas, que la tengo en la caja, la valija de herramientas que saqué del tallercito al momento de desarmarlo. Todas las herramientas del tallercito las metí dentro de una especie de... ¿Vieron los baldes de la Serenísima? Las cajas de la Serenísima de plástico. Bueno, 2 de esas metí todo ahí. Y tengo que clasificarlas y ver qué voy a hacer con esas unidades, dado que, bueno, está medio colapsado el taller. El proyecto es armar algo en lo que fue el taller de Antonio, ahí ya que tengo esas herramientas, no sé, poner algunas unidades más. A la vez estoy recuperando las que mi amigo está usando. Así que nada, voy a armar algo ahí para que quede de apoyo. La idea es armar el Torino ahí. Ya el chapista lo terminó. Yo todavía no armé el motor. No armé, no lavé, no. Está todo exactamente en el mismo lugar que lo vieron, que lo dejé, que lo desarmé adelante de ustedes. La verdad, esperemos que el 2025 venga con un poco más de voluntad, porque así lo voy a terminar en el 2030 el Toro. Pero bueno, es falta de tiempo y producto de que hay trabajo, toco madera, falta de tiempo, y cuando hay un poco de tiempo uno está cansado, porque es así. Tampoco somos pibes para andar haciendo lo que a veces uno anda haciendo. Ustedes me entienden. Pero bueno, la coupé ya está pintada, me falta armar el motor, que seguramente le ponga provisoriamente uno que tengo dando vueltas, armado, funcionando, para andar. Papeles, bueno. Tengo los papeles del motor, no están asentados en el auto, porque él tiene su bloque, o va a tener su bloque. Pero bueno, para zafar y que no esté tirada la coupé, y a la vez que uno la va usando, se va entusiasmando y bueno, empieza a hacer. Eso va a ser un lindo contenido para los amigos que vienen pidiendo información de Torino. La verdad que a veces es como que me comentan algún video viejo, antiguo, que he subido sobre contenido de Torino, motor de Torino, 7 bancadas, Tornado, y me preguntan, bueno, ahí van a tener desde la limpieza de todas las piezas. El desarme ya lo hicimos. Yo venía muy entusiasmado, después decaí un poco, me ha pasado. Decaí un poco, pero ahí ya tienen todo el desarme del motor. Faltaría hacer toda la limpieza y obviamente, bueno, seleccionar lo que va a la rectificadora, lo que hay que comparar, lo que hay que controlar, y bueno, comenzar con las tareas de armado. No hay problema por eso. Después la puesta en marcha, son situaciones lindas cuando arranca un motor. Es un momento lindo, se disfruta mucho. Así que bueno, tengo por ahora lo que vieron, que el motivo por el cual comenzó el desarme de ese motor fue que mezclaba un poquito el agua con el aceite. Bueno, yo especulaba con que sea la tapa de distribución. Para los que conocen de Torino ya saben que la bomba de agua trabaja sobre la tapa de distribución, haciendo de cuerpo la tapa. Generalmente se pica ahí y el agua baja por la distribución, baja al cárter. Bueno, en este caso no estaba pasando eso, o sea que 2 más 2 son 4, la tierra es redonda. El problema estaba en la tapa de cilindro. La llevé a la rectificadora, le hicieron la prueba hidráulica, efectivamente el problema estaba ahí, así que bueno, lo resolvieron, la tengo terminadita, le asentaron las válvulas, la dejaron como para
armar, que ande y ande bien. Bueno, lo que tengo que mandar a comparar es la leva, por justamente ese periodo de tiempo que estuvo funcionando con el motor mezclando, que no lo usé yo, lo usó la chica que se lo compré, y no fueron 2 días, entonces por ahí se fue de alzada, o bueno, alguna leva por ahí, algún camón de leva perdió su alzada, su permanencia. Todo eso hay que controlarlo para no desarmar de nuevo. ¿Vieron cómo es? Pero bueno, gente, gracias por ayudarme a pasar el bajón dominguero. Si el amigo Jorge de Uruguay se quedó hasta acá, le cuento, siempre me pregunta por la obra TR. En teoría, según el Chanta, se arranca en enero, que ya los albañiles no van a estar trabajando. Voy a estar yo con la casa terminada, haciendo las tareas propias que había quedado, que era todo el desarrollo eléctrico. Y si no, después, si este tipo falla o miente, o no se da la situación, yo tengo la carpeta con todo el proyecto, que es mío. De última, si se lo hace otra persona desarrollará, tendrá que interpretar lo que yo quise hacer, y si no, me tendrá que comprar la carpeta como corresponde, porque es así, ustedes saben que es así. Bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el aguante, y estoy ansioso por ver el video del amigo Gregorio, que cuenta lo que sabe sobre el polémico viaje de cierta persona angelical a Medellín. Les mando un saludo.